Continuamos con la segunda conferencia magistral del día. Camila Neder es ecóloga marina, escritora y comunicadora científica, doctora por la Universidad Nacional de Córdoba, especializada en el estudio de distribución de organismos betónicos antárticos y su relación con el cambio climático. Actualmente es fundadora de Comunica al Natural y lidera el proyecto Once Upon a Time, a Scientific Fertile, y desempeña como directora de valles de Plurinacional. Su trabajo integra modelos de distribución de especies y análisis ambientales para comprender los mecanismos de resiliencia ecológica. Bueno, hola, gracias Emily por la presentación. No sé si así se ve bien o si será conveniente apagar estas luces. ¿Será posible? O no sé, ¿ustedes ven bien? Porque van a ver muchas imágenes. Bueno, no sé, como quieran, mientras no se me duerman ahí. Bueno, aquellos que se quedaron más acá, así no les grito tanto. Ok, gracias. Seguramente al final de esta presentación vamos a estar haciendo una ronda de preguntas también para Mariano, así que guárdensela. Pero bueno, primero que todo, gracias y bienvenidos a esta charla. La verdad que bueno, para mí es un honor poder estar hoy acá. ¿Por qué? Porque como bien dice el nombre de hoy, Salir de la caja, interdisciplina para la modelización antártica. Para que ustedes sepan, yo soy doctora en ciencias biológicas, entonces esto de la matemática, la probabilidad, la estadística ha sido un gran desafío, ha sido para mí salir de la caja. Y precisamente como bien decía Mariano, un poco esto de las interdisciplinas, de aprender a hablar distintos lenguajes. Y parafraseándolo, voy a hacer también introducciones en introducciones. Así que bueno, comencemos. ¿Cómo era esto? Ah, bien. Bien, ayer algunos chicos me preguntaban si soy argentina o chilena. Bueno, se ve que la tonada chilena en algún lado también me quedó, porque precisamente yo hoy estoy trabajando como... Apreté algo que no era. Salir de hecho. Si allá en el sector técnico me ayudan de vuelta, ¿podemos volver a ponerlo en presentación? Bueno, sigo, mientras tanto. ¿O será así? No, ya. ¿Hay alguien allá adentro o se fue de la caja también? Bueno, contando también un poco, estoy actualmente como investigadora en el Instituto de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, que es este instituto base. Como están viendo ahí, ese loguito es uno de los loguitos que también han estado viendo como parte de la organización, junto también con Comunica al Natural, que somos una organización en donde nos dedicamos a poder compartir la ciencia o la ciencia pública. Gracias. Gracias, Mariano. De una manera más educativa, ¿no? Y bueno, Valles Plurinacional, que ya nos están conociendo. Entonces, compartiendo un poco, soy doctora en ciencias biológicas, actualmente estoy en el Instituto Milenio Base, pero a lo largo de mis investigaciones he trabajado también en otras instituciones y he tenido la posibilidad de poder estar en algunos otros lugares que de una manera u otra me han llevado hacia donde les quiero contar hoy. Particularmente dentro de lo que sería de Córdoba, yo soy oriunda de Córdoba, me egresé en la Universidad Nacional de Córdoba y pertenecí también a lo que es el CONICET, que no sé si acá existe algo parecido, pero creo que sí en ese aspecto de ciencia. Y puntualmente tuve varios años de capacitación en el Alfred Wegener Institut, que es un instituto alemán. Toda esta cuestión de mundo, un poco, la traigo ¿por qué? Porque creo que es importante esto, aprender a hablar distintos lenguajes, distintas culturas. Nos encontramos todo el tiempo con una interdisciplina sin saber que estamos en interdisciplina. Y ayer precisamente ya empezábamos a hablar de estos acuerdos o verdades de distintas disciplinas, o también como les traigo hoy esta dinámica de este bloque de charlas magistrales con un aspecto un poco más desde la biología. Pero también simplemente podría decirles que esa soy yo, y eso es hacia donde quiero que vayamos. ¿En dónde estoy? Acá, ese puntito, o si me pongo acá. Esa persona de ahí soy yo, en Antártida, pero ¿cómo llegué hasta ahí? Esto que les mencionaba, soy científica y me dedico entre tantas versiones distintas a 3 acciones fundamentales, que sería investigar, educar y comunicar.
Y con eso quiero que hoy pensemos un poco en este concepto del thinking out of the box o de esto de salir de la caja, que es un poco de pensar más allá de este entorno conocido, ¿no? Quizás para algunos de ustedes puede ser más fácil, para otros no. Comparto esta experiencia personal en donde para mí empezar a hablar de modelos, de estadística, de probabilidad, fue todo un desafío. Pero quiero que hoy hagamos varios ejercicios. Y uno es este. Si tienen una hoja o la tablet y pueden hacer algo, dibujen estos puntos y quiero que los traten de unir con 4 líneas. Les voy a dejar ahí un momentito. O empiecen al dedo, no importa. Tienen que unir todos los puntos con 4 líneas rectas. O derecho, como decíamos ayer, líneas rectas, ¿nos entendemos? La única consigna es 4 líneas rectas, unir todos los puntos. Me gusta ver que allá arriba están pensando a los dedos. ¿Va? ¿Sí? ¿Te animás? Con el láser, porfa. ¿Sí? Pero estás atravesando, no, porque está bien, sí, entonces en tu pregunta sí, o sea, no se tienen que cruzar. Ahí cruzaste las líneas, sin cruzar las líneas, perdón, consigna clave. ¡Esta! ¿Vieron qué ayuda ahí? Alguien da una idea, uno recuerda qué dijo, ahí nos damos cuenta, ahí cambiamos, ahí vamos a otra probabilidad, ¿no? ¿Te animás con el láser? No. ¿Los ayudo? ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Pero pasa una vez por cada punto. Esta era la diferencia en el tuyo. Sí, ahí está, ¿vieron? Me retracto. Volvemos a hacer la consigna. Vamos atrás. Vamos atrás. 4 líneas rectas. Se pueden cruzar, no pueden cruzar por el mismo punto. Creo que cada vez que sigo haciendo este ejercicio sigo aprendiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque precisamente esto es lo que les quiero mostrar. ¿Cuántos de todos nosotros, o acá los 2 participantes que se animaron a compartir, pensaron solamente en el cuadradito? Solamente dentro de ese cuadrado verde, dentro de esa caja. De alguna manera, si nos alejamos, si salimos de esa caja, si aprovechamos que la línea salga, podemos permitir otro tipo de conexión, ¿no? Obviamente también se suma que cada persona va generando un contexto y ahí lo vieron directamente conmigo misma, al ir cambiando la opinión, al recordar la nueva consigna de cómo era exactamente, ¿sí? Pero con esto quiero que introduzcamos un poco esto, ¿no? El pensar más allá de ese entorno conocido. ¿Y qué tiene que ver un poco todo esto con que yo esté hoy acá? Ayer ya precisamente hablábamos de la importancia del contexto. Creo que no podemos independizarnos de ese contexto, de esos anteojos de vida que cada uno tiene puestos. Y eso creo que es lo que es más propio y lo más bueno para poder aportarlo dentro de lo que es la ciencia. La ciencia busca objetividad, pero somos estos seres subjetivos con un contexto determinado que también es cambiante dependiente de nuestro entorno. Entonces estas interdisciplinas o esto de hablar distintos lenguajes, esto de permitir distintas culturas, también motiva a poder generar contextos cambiantes, ¿no? De alguna manera, estas somos las mujeres que fuimos en la campaña antártica, en la que fui yo, eran también muchos más, pero algún punto a destacar es que en esta campaña particular hubo un porcentaje de mujeres mucho más altos. En general, en las campañas antárticas esto no sucede tanto. Nosotros en este caso estábamos dentro del Instituto Antártico Argentino, en una de las bases argentinas, que ya les voy a contar un poquito más. Pero entonces, cada uno está teniendo algo en mano que es un poco de su implemento o su material científico que estaba utilizando. Yo particularmente estoy teniendo el control de un dron. Yo trabajaba con Kerstin Herosh, que fuimos precisamente para hacer un muestreo de dron, que ya se los voy a contar después. Pero entonces, en este sentido, detrás de cada modelo hay distintas personas. Hay distintos contextos, distintas perspectivas, distintas formas de entender el juego.
Y es en esas incertidumbres distintas que cuando tratamos de lograr esos acuerdos, podemos acceder a explicar la realidad, ¿no? Entonces, el contexto es lo que nos guía en nuestras preguntas. Por eso, nuevamente, los incito y los motivo a que estemos buscando otras alternativas de pensamiento. Bueno, una de mis características también como científica es que soy bastante introspectiva. A mí me gusta esto de repensarnos, de hacer algo, accionar y decir, che, me equivoqué, ¿saben qué? Era cruzado. Y quiero hacer esta pregunta un poco más personal, o quizás no tanto, fácil o no. ¿Qué necesitan para estar bien? O sea, ¿qué les hace estar presentes en un lugar? O hoy, por ejemplo, ¿qué les hace estar sentados hoy acá? ¿Alguien se anima a responder? ¿Un interés? ¿Ok? Allá que hay mucha más gente, ¿alguien se anima a responder? ¿O tiene ganas de compartirlo? Aprender, por ejemplo. La motivación de aprender, genial. A mí, por ejemplo, ¿qué me hace estar presente en un lugar? Bueno, todo eso que están diciendo, o también, ¿de qué depende mi existencia? Por ejemplo, yo puedo decir que dependo de un mate, soy argentina, como bien les comenté, entonces me gusta el mate. Depende un poco de estar presente en un lugar, si hay mar, por ejemplo, me gusta estar, me siento cómoda en un lugar donde hay mar, si están las personas que quiero. Pero bueno, de vuelta, no estamos aquí en una charla filosófica, aunque podría serlo, pero ¿qué tiene todo esto que ver? Yo trabajo con modelos de distribución de especies y en ese sentido, cuando estudiamos la biodiversidad y la presencia de especies en un entorno, lo podemos hacer de distintas maneras. Lo podemos hacer desde la genética, lo podemos hacer desde la fisiología, la morfología y la biogeografía. O sea, la genética para poder ver cuánta cantidad de especies hay, por ejemplo, la fisiología para ver el comportamiento que está teniendo, cómo cambia el metabolismo, la morfología en cuanto a las formas y la biogeografía en cómo están distribuidos, ¿no? Entonces, de esta manera podemos abordar el estudio de la biodiversidad de una forma interdisciplinaria para la modelización. Y para esto quiero introducirles un concepto biológico que se llama nicho ecológico. No sé si alguien está familiarizado con eso. ¿No? ¿Sí? Fantástico. Bueno, el nicho ecológico tiene distintas definiciones según distintas teorías, pero una de las últimas es de Hutchinson. Hutchinson plantea que es el espacio de n dimensiones donde cada dimensión representa la respuesta de una especie a la variación de una determinada variable. Entonces, de esta manera se contribuye o se ve de alguna forma este hipervolumen multidimensional que une todas las variables que afectan la existencia de una especie. Por esto le hacía estas preguntas, ¿no? ¿Qué depende de nosotros para marcar la existencia de una especie? Y estas variables quizás no todas tienen el mismo peso, ¿no? Entonces, no todas tienen la misma importancia. Y con eso podemos estar contribuyendo a lo que es esto. BAM significa los aspectos biológicos, todas las cuestiones del entorno biológico, de si hay otra especie que es de competencia, predador, presa, simbiosis. Los aspectos ambientales, ese entorno ambiental, esto que decíamos, qué características ambientales estamos necesitando para estar. Y luego también la movilidad, ¿no? No estamos solamente fijos en un lugar, o sí, pero bueno, tenemos capacidad de desplazamiento o no. Y quiero que de vuelta acá empecemos a pensar como cualquier tipo de organismo y no seres humanos, porque ahí quizás estamos un poquitito más distintos en los pensamientos. Con esto entonces, ¿cómo aplicamos y cómo empezamos a meternos en estas metodologías bayesianas o más que todo del machine learning con la biodiversidad? Son a través de los modelos de distribución de especies. Les contaba que yo por más de 8 años he estado trabajando en estas temáticas, entonces a lo largo del tiempo hemos ido caracterizando algunas cosas de otra forma, pero seguimos teniendo varios desafíos. Básicamente, ¿qué hacemos? Unimos los parámetros biológicos, que serían de presencia o ausencia, o siempre necesitamos esa contraparte, entonces puede ser presencia y pseudoausencias. Las relacionamos con un entorno, de vuelta, hablábamos ayer en la charla de Katy, dependientes de un contexto, lo mencionábamos también en la charla de Gustavo. Y construimos distintos modelos, ¿no? A través de distintos algoritmos para poder formar este mapa final en donde de alguna manera contribuimos a ese nicho realizado. Recuerden que el nicho realizado era esa unión entre la biodiversidad, el ambiente y la movilidad, ¿no? Bueno, hasta acá genial un poco. O así lo creía yo cuando me dijeron, che, ¿trabajamos con esta temática? El tema también es esto, ¿no? Esta partecita de la construcción de modelos. ¿Cuál es la tuerca que podemos seguir ajustando para poder hacer las cosas?
Hay desafíos entonces. Entre algunos de los desafíos, para mí particularmente, primero fue deseosa de salir, esto al mar, estar cerquita y demás, fue, bueno, no, la verdad, tu trabajo está mucho más dedicado a lo que es oficina, trabajo de oficina. Pero bueno, también está buenísimo porque ayer lo hablábamos en una de las ponencias, este tipo de trabajos permite a bajo costo poder seguir haciendo ciencia. Y eso está muy bueno. Por otro lado, esto de la biología y la ecología, que son mis experticias, me llevó a la necesidad de programar, ¿no? En tiempos donde ChatGPT no existía, donde ahí sí o sí la interdisciplina era necesaria, trabajar con programadores, trabajar con matemáticos, y nuevamente enfatizo, hablar esos lenguajes o por lo menos aprender a comunicarlos. ¿Para qué todo esto? Para responder a esa pregunta ecológica que tenemos ahí. ¿Cuál es la distribución de organismos marinos asociados al fondo del sustrato de un fiordo de Antártida y cómo le afecta la retracción de los glaciares? Fue como un poco larga, sí. También las preguntas ecológicas pasa eso. Desglosarlo es un poquito más complejo. Pero entonces en este camino interdisciplinario, ¿cómo lo logramos? Una de las metodologías es precisamente con los modelos de distribución de especies, ¿no? Se pudo hacer, obviamente, varias publicaciones, lo logramos y demás, pero algo fundamental es que no se hace sola. Hoy en día creo que no existen estas grandes personas como en algún momento atrás, Einstein, Galileo, Marie Curie, que me encantan, pero hoy realmente no podemos pensar una ciencia que no sea participativa. Se logra con colaboración. Ayer lo veíamos con este tema de apuestas, ¿no? La necesidad de que realmente si colaboramos en conjunto estamos llegando a otros lugares, ¿sí? Acá les quería compartir como algunas fotos del grupo de los últimos, de los que estuvieron contribuyendo a estos trabajos anteriores, de Córdoba, dentro de las campañas antárticas, también bastantes internacionales, y bueno, lamentablemente todavía no tenemos una foto grupal con la gente que estamos trabajando en Chile. Pero entonces, ¿cómo lo llevamos a cabo? Decíamos que necesitamos datos biológicos, datos ambientales. Existen datos disponibles, entonces no lo hacemos solo, interdisciplina asociada, y con datos disponibles. Hay bases de datos, como por ejemplo estas, que son dentro de algunas de las biológicas, o dentro de las ambientales. Y después, por otro lado, también nos obliga a comprender para tratar de comunicarlos mejor. Si no entendemos los datos con los que estamos trabajando, va a ser muy difícil llegar a un poquitito más allá de lo que queremos contar. Un poco esto de lo que decía también Mariano antes, ¿no? O sea, uno puede hacer el modelo y demás, pero si después no hay una interpretación sobre cuál es la célula la que está permitiendo la deficiencia o el incremento de la enfermedad, nos vamos a quedar simplemente con un número. Y quiero que empecemos a pensar un poquitito espacialmente y viajemos hacia la zona que es Caleta Potter. Sí, la primera vez que yo lo escuché dije Harry Potter, no, esto no tiene nada que ver. Cuando mi director en aquel momento me dijo, ¿te vas a Potter? Yo dije, ¿qué? Me llegó la carta de Hogwarts. Pero el base Carlini está ubicada ahí, no sé si pudieron alcanzar a ver, sería en la isla 25 de Mayo, King George Island o Isla Rey Jorge, según los distintos lugares de Latinoamérica. Y es una zona bastante pequeña, de 9 kilómetros cuadrados, no es tan grande, pero a lo largo de los años nos permitió tener como mucho conocimiento. Hoy, con mis estudios actuales, ya no estamos hablando solamente de esta zona, sino más a nivel global, como les mostraba en uno de los mapas anteriores. Pero entonces, con los datos disponibles, tenemos más desafíos. Si ven en esta imagen, estamos pudiendo ver que a nivel de escala global, como estamos viendo acá, por ejemplo, sí, podemos identificar una variabilidad. Eso es una capa raster, es decir, una hoja cuadriculada a lo largo de todo el mundo, donde cada cuadradito tiene un valor. Ese tipo de imágenes o ese tipo de variables ambientales son las que necesitamos sí o sí para los modelos de distribución de especies. Bien, perfecto. A escala global podemos ver una variabilidad. Cuando vamos yendo un poquitito más cerca, a escala local, ¿qué empieza a pasar? Por ejemplo, ahí estaría la isla 25 de Mayo. Acá estamos esto, ahí estaría Potter. ¿Puedo ver una variabilidad ambiental? ¿Puedo empezar a pensar con esto cuál es el entorno cambiante que permite la existencia o la potencial presencia de una especie? No, se nos pierde un poco, porque es solamente un punto. Bueno, no sé cómo volver y no quiero tocar nada de esto. Pero es que recién no funciona. Ahí está, gracias. Si lo ven, es directamente un punto, ¿no? Un punto rojo. No puedo hablar entonces de Caleta Potter, por ejemplo, en ese caso. Entonces, ¿a qué nos obliga esto? De alguna manera, o aceptar o morir, digamos, ¿no? Pero no, no tan así. Podemos
a ajustarnos a los datos que están disponibles y tratar de hablar de otra forma, pensar de otra manera, ver la variabilidad ambiental de otra manera, o también incluso modelarlos, interpolarlos con los datos que estén disponibles para poder otorgar o obtener nuevas estimaciones que nos permitan hacer esas estimaciones a escalas regionales, ¿sí? Eso particularmente lo hicimos, aplicamos ahí modelos de Kriging espaciales, que de hecho fue una de las razones a las cuales yo entré después en Valles Plurinacional, porque a partir de una de esas publicaciones Gustavo me conoció, envió un email: hola, estamos organizando esta colaboración o esta comunidad, y así fue como yo conocí a Valles Plurinacional. Volvamos entonces a esta pregunta, que era la pregunta ecológica que teníamos, ¿no? ¿Cuál es la distribución de los organismos marinos asociados al fondo del sustrato? Eso se llama organismos bentónicos, en un fiordo de la Antártida, Caleta Potter puntualmente, y cómo le afecta la retracción de los glaciares. Y para seguir entendiendo este contexto, quiero que veamos este video. Este es un video en donde, precisamente aprovechando que después de muchos años de seguir haciendo ciencia sin ir a la Antártida, pude ir a la Antártida y volamos uno de los drones con la doctora Kerstin Herosch del Alfred Wegener Institute. Cuando vean aquel simbolito allá arriba de Sigma, es precisamente que todas las fotos fueron tomadas de esa manera. Y podemos estar viendo esto. Esto es Caleta Potter. Yo le había dicho que era un lugar pequeño, sí, pequeño comparativamente, ¿no? Con los otros lugares, porque ese barquito acá, ese es un botecito, un Zodiac, no muy grande, será desde acá hasta ahí, y 3 metros nomás, o sea, quizás. Lo que pueden ver es precisamente cómo después de una tormenta, todos esos bloques de hielo, como si alguien hubiese manoteado el glaciar y rasgado. ¿Y ven los distintos colores que tiene el agua? Bueno, esa es una isla, para que tomen también dimensión. Ahí estamos nosotras dos. Ahí estamos nosotras dos. Eso es simplemente una placa donde aterrizábamos, o donde se guarda el dron, perdón. Entonces, podemos ver cómo el glaciar, o a lo largo de los cambios ambientales, hay respuestas. Y las vemos directamente. Vemos bloques de hielo, vemos colores distintos. Pedí apagar la luz precisamente por eso. Capaz que me convenga en esta pantalla de acá, no sé si alcanzan a ver, como un poco más marrón, un poco más celeste, ¿sí? En Antártida lo que pasa es que la naturaleza es la que marca los ritmos. Y estos cambios que se observan. No somos nosotros ay, quiero ir hoy a muestrear porque yo tenía marcado en mi plan que hoy tenía que ir a tomar. No. En la Antártida hay viento, en la Antártida hay cambios de temperaturas, no tan frías como me imaginé. Pero entonces, estos cambios son los que se pueden observar. Consecuentemente, no podemos negar que existe el cambio climático, que hay un aumento de temperatura, que ante eso hay un montón de respuestas que se van asociando. Entonces, me parece importante que, para quienes no conocen el concepto puntual, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, o más conocido quizás como el IPCC, denomina o define el cambio climático como la variación del estado del clima observable e identificable mediante pruebas estadísticas en las variaciones promedio, que persiste durante largos periodos de tiempo, 10 años o más, atribuidos directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural. Se suma a la variabilidad natural. No la estamos negando. Pero hay un reconocimiento en donde es desde los aspectos y el comportamiento humano, en donde esto se disparó, ¿sí? Hoy en día la Tierra está en una temperatura aproximadamente de 1.1. Según los distintos estadios, según las distintas emisiones que podamos estar teniendo, como también así según las distintas formas de mitigación, podemos estar yendo a distintas versiones. Y otra vez hice lo mismo. Bueno. Ya. Hoy en día estamos parados más o menos, en realidad, como acá. Se estima, estamos en un 1.1, se estima que si seguimos teniendo emisiones de carbono bastante altas, gracias, disculpen. Si tenemos emisiones bastante altas, bueno, el desafío cada vez es mucho mayor. Si no generamos un comportamiento diferente para poder pensar esto, al 2030, donde está esta idea del 30% menos, no vamos a llegar. O sea, este 30 para el 30, estamos un poquitito más complicados. Pero entonces, volviendo un poco a
donde estábamos antes, este cambio climático genera distintas respuestas. O este aumento de la temperatura da distintas respuestas. En la Antártida son variadas. Por un lado, en la zona oeste estamos teniendo un aumento de temperatura mucho mayor, con un decrecimiento del hielo, un derretimiento mucho más marcado que en la zona este. ¿Sí? Ahí están estos dos colores distintos. Para que nos ubiquemos nuevamente, acá de hecho no sale, pero acá estaría la isla de la isla 25 de Mayo o la King George Island, en donde está Potter. Y vemos que los glaciares se derriten. Esta es otra imagen de Potter en donde acá empezamos a ver un poquitito más desde otro lado, no desde la cara del frente, sino hacia el costado de Potter, cómo tenemos estos colores distintos. Cómo este agua de deshielo genera, es agua más dulce, entonces ingresa al agua marina. Hay cambios de temperatura porque es agua más fría, hay cambios de salinidad porque es agua dulce, hay materiales que quedan arrastrados, por eso también ahí vemos estos colores más marrones. Y con esto, quiero que vean esto. Esto es directamente en Potter. Eso que escuchan es viento. Sí, hay mucho viento y ahí voy a aparecer yo gritando si ese es el punto en donde tenemos que hacer el muestreo. Por suerte no salió tan fuerte. Nunca pensé que en Antártida íbamos a tener ríos. Cuando esa vez me ofrecieron ir a Potter, una de las preguntas de clase universitaria era como, ¿y hay ríos en la Antártida? No, profe, obvio que no. Sí, sí hay, y son estos. Estos son agua de deshielo que cae desde, o sea, que desde el derretimiento de los glaciares que va bajando a lo largo de la superficie terrestre y arrastra, erosiona el material desde ahí, en este caso tierra, barro, arena, de distintas granulometrías, y eso cae, como lo vemos acá, cae hacia la caleta, cae hacia este fiordo donde hay agua marina, ¿sí? Entonces empezamos a ver estos cambios físicos, químicos y oceanográficos que modifican ese entorno donde los organismos viven. Empezamos a entender entonces que somos dependientes de un contexto, ¿verdad? Y que las condiciones ambientales provocan también una diferencia en la presencia donde podemos estar presentes o en la probabilidad de ocurrencia. Entonces, con estas respuestas del ambiente, las especies también pueden cambiar. Y entonces acá es importante que empecemos a meter la interdisciplina para poder entender estas perspectivas de cambio desde distintas maneras, ¿no? Entonces, quiero que nos quedemos un poco con estas frases en donde la interdisciplina no es solamente la suma de los saberes, es también aprender a integrarlos. Y ahora sí, yendo un poquitito más a un ejemplo puntual de los que le quiero compartir, ahora sí, metiéndonos un poquitito más en estas cuestiones estadísticas o metodológicas, les traigo este ejemplo que fue uno de los últimos en un paper que todavía lo tenemos en redacción, pero que sí lo pudimos presentar en el Congreso Antártico recientemente en Chile, que es con un erizo. Este es un erizo, se llama Abatus, hay distintas especies, y a través de compilar información disponible, con la que teníamos nosotros disponibles en el Instituto Base, como vemos acá, podemos ver la presencia de 4, 5 especies que nos interesan, que están distribuidas en Antártida y Subantártida. Le sumamos la genética. Nos dimos cuenta que en la zona de Subantártida lo que eran 4 especies parecía ser que era solo una. Ya empezamos ahí a tener un error, que si solamente nos hubiésemos marcado en la metodología disponible, perfecto, bases de datos, perfecto, tenemos presencia, perfecto, continuamos, seguimos y aplicamos la metodología, vamos a estar hablando o vamos a llegar a resultados que quizás son los erróneos, porque nuestro input estaba erróneo. Entonces, lo asociamos con variables ambientales, aplicamos distintas selecciones porque obviamente no queremos generar un overfitting, entonces es necesario pensar cuáles son aquellas variables ambientales más relevantes para la especie, cuál es esa que puede ser un proxy, como hablábamos ayer en la charla de Katy. A veces no disponemos de esa variable, que sabemos que es importante. Pero si hay otra, por ejemplo, productividad. Quizás no tenemos la productividad del océano, pero sí podemos tener clorofila. Entonces, de alguna manera, la clorofila puede funcionar como un proxy. Todas esas decisiones son también importantes. ¿Qué hicimos después? Los asociamos entonces a través de distintos algoritmos, puntualmente de descripción, correlativos o de aprendizaje, machine learning. Uno de los que mejores funciona para nosotros es precisamente el random forest, que quizás algunos de ustedes están más familiarizados. Por suerte,
para mí, y no tanta, existen paquetes en R en donde esto ya está un poquitito más estandarizado. De todas maneras, invitados, invitadas para que si hay algo en idea, estadística, matemática para poder cambiar en esto, lo conversemos. Lo asociamos entonces con las variables ambientales y podemos ver esa curva de respuesta. ¿Se acuerdan que veíamos esta curva de cómo responde la especie en función de cada variable ambiental y cómo varía? Bueno, lo analizamos por variable y luego también de una manera en conjunta. Porque ¿cuál es nuestro resultado final? Estos mapas. Estos mapas que marcan la idoneidad ambiental, es decir, la probabilidad de ocurrencia o la probabilidad de presencia de una especie en un sitio puntual, ¿sí? Tenemos distintas formas, después lo que necesitamos hacer es que de esa probabilidad la convirtamos en binario, es más fácil hablar de probabilidad de presencia, probabilidad de ausencia. Podemos unirlos, hablábamos de 4 o 5 especies, entonces podemos estar viendo estas distintas especies y también podemos hacer estas proyecciones a futuro viendo cambio climático. Puntualmente con eso, lo que vimos es, esto sería la unión de todas las especies que les marcábamos juntos. Estos serían aquellos que están en el clado de Sudamérica, estas puntualmente es en una isla de Kerguelen, y esta es en también uno de los grupos que se diferencia, que está presente tanto en Sudamérica como en Antártida. Si vemos, hay diferencias, ¿no? O sea, de alguna manera la diferencia individual de cada uno de estos grupos queda contemplada en esta, pero a nivel específico hay diferencias, ¿sí? De otra manera, también estamos viendo que en cambios a futuro más extremos tenemos una potencial extinción de este grupo de especies, ¿sí? Pero, por otro lado, si nos enfocamos en esto, bueno, como que está en todos lados verde, pareciera ser que está en toda Sudamérica, en toda Antártida. Entonces, ¿es realmente posible que esté ahí esa especie? La dispersión que tiene, esto es, recordemos, era un erizo de mar, dentro de su reproducción es una larva, o sea, un huevo que flota en el océano y que la durabilidad de eso quizás no la conocemos tanto, pero sabemos que es poco tiempo y sabemos que en realidad el desplazamiento es 1 metro o 2. Entonces, ¿realmente es posible que esa especie pueda estar en todos lados? Y ahí es donde va, si solo me quedo con un mapa, si solo me quedo con una imagen, esta especie está por todos lados. Y quizás no es tan así. Entonces ahí es donde me parece que es súper necesario que interpretemos y que no solo hagamos las predicciones. Consecuentemente, como investigadores en ciencias de datos, estamos todo el tiempo tomando distintas decisiones, desde las más crudas como las que veíamos ayer en los workshops, hasta las más simples como las que les tengo en pantalla. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuántas? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Por qué? Y son realmente las preguntas básicas las que nos permiten desde ahí dar el salto, desde ahí poder contar los datos de otras maneras. Por ejemplo, si hacemos una sola especie, la resolución temporal, porque esto está enmarcado en un espacio y en un tiempo. Si el área de estudio la empezamos a pensar de otra manera, quizás a tres dimensiones, pensando también directamente en la profundidad. Si hay una variable o cuántas variables, si hay una especie y varias especies, si es un algoritmo, si los ensamblamos, cómo hacemos la validación. Entonces los invito a que también vayamos saliendo de la caja pensando un poco en que a partir de responder estas preguntas y estas tomas de decisiones podemos ir construyendo de otra manera el conocimiento. Entonces un número puede ser un dato, pero esto que decíamos antes, si no lo entendemos, pasa a ser solamente un número. Pero en cambio se convierte en el dato cuando logramos incorporar ese criterio científico, cuando empezamos a tener metodologías transparentes, cuando sabemos hacia dónde queremos ir o por lo menos qué queremos buscar y a eso cómo lo transmitimos. Obviamente necesitamos innovar, necesitamos aplicar nuevas herramientas, pero también necesitamos visualizarlas de una manera, porque si no, esa historia que queremos contar no se cuenta. Quiero que hagamos otro ejercicio y es esto. Esta gráfica es una gráfica que salió en un diario años atrás de Florida, quizás algunos de ustedes la conocen, en donde muestra el número de muertes por arma de fuego, sí, por arma. ¿Qué ven? ¿Alguno me dice qué ve? En el año 2005, Florida hace una ley que permite el uso de armas a modo de defensa propia. Después de esa ley, ¿qué pasa? ¿Baja la cantidad de muertes? ¿Sube la cantidad de muertes? ¿Queda igual? ¿Baja? ¿Para allá decía sube? ¡Ajá! ¿Se dan cuenta? El autor en esta imagen lo que hizo fue invertir el eje Y.
No estamos naturalizados con esos, ¿no? Claro, artísticamente queda fantástico porque parece sangre que chorrea y demás, pero si se dan cuenta en los valores, acá estamos teniendo 721, acá estamos teniendo 870 y algo, y esto de acá, una vez que aparece la ley, esto incrementa. Entonces ahí también es donde es importante la forma en la que contamos. ¿Cómo contamos los datos que tenemos? ¿Cómo estamos construyendo realmente a la historia que queremos hacer? ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué significa salir de la caja para ir terminando? Es integrar este conocimiento, es pensar en cada una de las piezas del rompecabezas que nos permite generar también no solo la importancia de uno solo de las piecitas, sino también la imagen general. Dentro de los que son mis características como comunicadora científica o de las actividades de comunicación que también realizo, les invito a que entonces busquen ese dialogar entre las disciplinas, ¿no? Entre cada una de estas anteojos que tenemos puestos y las subjetividades, ¿para qué? Para realmente empezar a pensar también en ciencia y en narrativa. Porque entonces necesitamos hacer ciencia, sí, pero también necesitamos transmitirla. Y quiero que hagamos un último ejercicio. ¿Qué pasa si hacemos silencio total? Se puede escuchar el celu, se puede escuchar la risa del compañero, súper bienvenida. En Antártida pasa esto. A veces uno está haciendo un silencio absoluto, en donde no sabes para dónde ir, en donde te genera un poco esta introspección. Pero creo que también son los espacios en donde nos damos cuenta que ese contexto importa, en donde esa naturaleza es la que nos marca el ritmo, pero que también tampoco estamos tan solos. A veces es muy complicado en ciudades enfrentarnos al silencio absoluto, distinto quizás en el campo. Pero con esto entonces quiero cerrar, porque no se trata de correr los modelos para explicar nuestra realidad, sino precisamente también entender la historia que está detrás de esos datos. Así que gracias y salgamos de la caja. Hola, qué pena, ahí rápidamente quería hacer un pequeño anuncio. De hecho, la universidad está cerrando un convenio con el Instituto Base, que es precisamente donde trabaja Camila, en donde pues vamos a hacer transferencia de conocimiento a través de investigadores que puedan ir allá, investigadores que puedan venir acá, pero sobre todo programas de pasantía. Entonces, de pronto si se ponen juiciosos, ella se los lleva para la Antártida. Entonces, No puedo prometer esto. No puedo prometerlo, porque si va alguien voy yo de vuelta. Pero no, sí, efectivamente, gracias. La verdad que para nosotros como institución también, o particularmente como investigadora, es un orgullo poder generar este tipo de colaboraciones y este tipo de convenios, porque precisamente parte de la idea es esto que les quería transmitir hoy, ¿no? La necesidad de la interdisciplina y la necesidad de saber que uno no necesita hacerlo todo el tiempo solo. Entonces, desde la perspectiva de la biología, como también quizás desde la ciencia de datos, nos permite que construyamos cosas de otra forma, ¿sí? Así que bueno, nuevamente, gracias. Queda abierto el espacio para preguntas, tanto para mí como para Mariano, así que ahí, Emily, si querés, doy espacio a. Sí, pues si quieres, de pronto alguien en el público que tenga alguna pregunta, como dice Camila, de pronto para Mariano. Hola, yo tenía una pregunta para Mariano y era, tú contaste al inicio de la presentación que había unas mediciones, unas de ABCD y otras del 1 al 6, que eran las de los neuropatólogos. Y ya al final, cuando se ve como todo este avance en la medición y como en estos descubrimientos, ¿cómo lo tomaron ellos? ¿Se están apoyando, digamos, como estos resultados ya en la vida real tienen efectos preventivos, lo usan los médicos, los neuropatólogos están de acuerdo? ¿Qué pasa con ello? Sí, Gracias. o sea, lo que nos gustaría, quizás también lo que me gustaría a mí, a cualquiera que hace, me imagino, ¿no? Estoy hablando, no quiero poner palabras, pero es que lo que haces, los algoritmos como que transforman la realidad. En este caso, como que redefinamos la manera de medir la enfermedad de una manera infinitamente más precisa. Bueno, todo no se queda en la matemática, depende un poco de política también. Entonces, creo que se va a terminar haciendo, pero va a llevar un poco de tiempo. Ahora lo que estamos haciendo es construir estas variables o toda una escala que tenga en cuenta todo el cerebro.
va a seguir siendo igual, pero detallista y demás, y después lo que estamos intentando hacer es traer a muchos grupos de patólogos de todos lados, que de hecho la manera que lo miren es súper subjetivo. Entonces, esto que te digo que ponen 0 o 1, acá paso a un estadio o no. En Florida, en la Mayo Clinic, por ejemplo, dicen, ay, si tengo 3 placas, está bien, lo paso. En otro lado dicen, no, con una ya está. Entonces, o sea, idealmente lo que queremos es construir un sistema que directamente mire las imágenes. Por un lado, empezar a construir estos modelos con pocos pacientes y de a poco. Por otro lado, construir como grupos de expertos, que lo estamos haciendo todo esto, porque, bueno, y después construir algoritmos que directamente miren las imágenes y como que predigan lo que los patólogos hubieran dicho, pero un grupo de consenso de expertos, y a la vez la escala precisa. Algo que quizás también, ¿por qué esto va a pasar? Es porque el instituto nuestro ahora está abriendo como un subinstituto que va a tratar las enfermedades neurodegenerativas en general. Lo va a estudiar con un presupuesto y demás. Y para los estudiantes que quieran, o sea, estén pendientes porque va a haber nuevas posiciones de gente que, no sé, o que sea bayesiana o que sepa entrenar redes neuronales o sepa hacer multi-GPU training a gran escala, o sea, se va a buscar ese tipo de perfiles. Así que sí, espero que eventualmente pase y vamos a por ello, pero requiere un poco de política, demasiados seres humanos en el medio. Si fueran solo algoritmos sería más rápido. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, claro. Café. Agradecemos a nuestros conferencistas y a todos los asistentes por acompañarnos esta mañana. Del mismo modo, agradecemos nuevamente a nuestros organizadores, la Universidad Externado de Colombia y Valles Plurinacional, en colaboración con Keep AI, Data Nation, Comunical Natural, Facultad de Ingeniería, Universidad de La Sabana, Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible, Universidad de La Salle, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Universidad EIA, Escuela de Ciencias de Ingeniería, Universidad del Rosario, UCompensar, Fundación Universitaria Compensar, Mood Data, Next Lab, Instituto Base, Laboratorio de Métodos Bayesianos. A la 1 los esperamos nuevamente en la sesión de pósters, donde los expositores compartirán nuevamente sus trabajos y avances. Durante la tarde continuaremos con la segunda sesión de workshops, finalizando con las ponencias programadas. Les recomendamos que mañana tendremos la última sesión de workshops desde las 8 a.m. y cerraremos en el espacio de networking. Ahora los invitamos a disfrutar de una pausa de café y posteriormente a participar en la primera sesión de workshops del día. Esperamos que continúen disfrutando de este congreso. Muchas gracias.